Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que el Eterno les conceda mucha paz y salud, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les extendemos un cordial saludo y una cordial bienvenida al estudio de la verdad presente, al estudio de las Sagradas Escrituras, al estudio de la Biblia y del espíritu de profecía. En esta ocasión vamos a tratar otro tópico del solemne mensaje del juicio de los vivos. En esta ocasión nuestro estudio lleva por título una pregunta: ¿purificados por Dios o por Satanás? Todos sabemos que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, o bueno, la mayoría de nosotros sabemos que la Iglesia Adventista del Séptimo Día debe ser purificada, porque hay trigo y cizaña, y hay más cizaña que trigo. Pero debemos preguntarnos, ¿quién será el encargado de purificar la iglesia? Porque vuelvo y repito, la mayoría de nosotros sabemos que la iglesia debe ser purificada, pero quizás alguno no sabe quién va a purificar la iglesia. ¿Será Dios mediante sus ángeles? ¿O será el diablo mediante el decreto de la imagen de la bestia? ¿Quién será el encargado de limpiar la iglesia? ¿En qué condición la iglesia entrará al conflicto final? ¿En qué condición la iglesia se enfrentará a la imagen de la bestia? ¿Cuál es el propósito y el objetivo de la ley dominical? ¿Será probar a los 144,000? ¿O será impedir la salida de Babilonia de los futuros adventistas del séptimo día? Quédese en este estudio y descubrirá la respuesta correcta de quién será el encargado de purificar a la iglesia adventista del séptimo día. Vamos a ver quién de los dos, o es Dios o es Satanás. La respuesta está en la inspiración. Antes de desarrollar el tema, les invito a que, si desean estudios y materiales de verdad presente, si desean PDFs y estudios de este solemne mensaje del juicio de los vivos, contáctenos al número que está allí en la pantalla. Escríbanos vía WhatsApp y con mucho gusto le entregaremos todo el material disponible. Si usted quiere apoyar este ministerio, lo puede hacer de la siguiente manera: suscríbase al canal, dele like al video, comente positivamente el video, active la campana de notificaciones y comparta y difunda estos mensajes con la familia de la fe. Vamos, hermanos y hermanas, a leer el pasaje bíblico de meditación para posteriormente arrodillarnos delante de Dios para pedirle a nuestro Dios la bendición para este estudio. Vayamos a nuestras Biblias en el libro de Malaquías, el capítulo 3 y los versículos 1 al 3. Malaquías capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor lo siguiente: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá repentinamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis,
Y el mensajero del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Y hay una solemne pregunta para nosotros, para los vivos. ¿Y quién podrá permanecer en el día de su venida? Es decir, ¿quién podrá soportar esa venida a juicio a la casa de Dios? ¿O quién podrá sostenerse en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y Él se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los refinará como a oro y como a plata, para que ofrezcan al Señor ofrenda en justicia. Así que, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, en esta referencia bíblica vemos claramente quién es el que va a purificar el templo, el pueblo de Dios, o quién es el que va a limpiar el templo aquí en la tierra. Dice que el Señor, antes de esta venida a juicio, envía a un mensajero, y ese mensajero es el profeta Elías, el que anuncia el día grande y terrible. El Señor viene a su templo a hacer una obra de juicio y purificación. La solemne pregunta es clara: ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Esta venida no es la segunda venida de Cristo, es una venida al templo, al santuario de Dios aquí en la tierra. Es una venida inesperada, es una venida para juicio. Con esta referencia bíblica ya podemos empezar a ver la respuesta correcta de quién será la agencia que purificará a la iglesia de Dios. Pero vamos a orar a Dios y vamos a pedir a Dios la bendición para este estudio. Y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos enseñe solamente lo que está inspirado. Arrodillémonos delante de nuestro Dios, y si usted no se puede arrodillar, acompáñeme en posición reverente dentro de sus posibilidades y circunstancias. Oremos a nuestro Dios. Bendito Padre y bendito Dios que está en el cielo, santificado y glorificado sea su nombre por toda la eternidad. Muchísimas gracias por darnos el privilegio nuevamente de estudiar la verdad presente. Gracias por sustentarnos, gracias por proveernos, gracias porque hasta aquí has sido bueno en gran manera. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos la esperanza de la vida eterna. Le ruego, Señor, en esta hora que perdone nuestros pecados en el nombre de Jesús y que nos ayude a vencer el pecado con la dirección y la fortaleza de usted mediante su Santo Espíritu. Bendiga este estudio, Señor. Toque mis labios con carbón encendido. Quite mi culpa, Padre eterno, y le ruego que me ayude a trazar con claridad su palabra. Que no solamente purifique mis labios y quite mi culpa, sino que también, Señor, le pido que quite la culpa de su pueblo y que bendiga a toda alma sincera que tomará el tiempo de ver y oír este solemne mensaje. Quédese con nosotros en esta hora de estudio y que su Santo Espíritu venga a enseñarnos la verdad del Señor, la verdad presente, que venga a enseñarnos su santa verdad, la verdad pura no adulterada. Esto lo pedimos en el sagrado y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. ¿Purificados por Dios o por Satanás? Ya leímos la referencia de Malaquías 3, 1 al 3, que tiene doble aplicación. Dicho sea de paso, se aplicó al juicio de los muertos que comenzó en 1844, cuando el Señor pasó repentinamente del lugar santo al lugar santísimo. Pero tiene una aplicación directa para el juicio de los vivos, por la sencilla razón de que en el versículo 2 hay una pregunta para vivos. ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste?
Es decir, hay una venida a juicio a la casa de Dios, donde al pueblo se le pregunta quién podrá soportar esa venida, quién podrá soportar esa obra de juicio que el Señor va a hacer mediante sus ángeles, quién podrá resistir esa obra extraña que el Señor va a hacer. Obviamente los únicos que podrán resistir ese evento, ese juicio terrible, serán los que reciban la marca de redención. Entonces, con esta referencia de Malaquías 3, 1 al 3, vemos que el Señor viene como purificador, como refinador, viene a limpiar la iglesia, viene a purificar, a limpiar el santuario terrenal, a limpiar la iglesia viva que Dios tiene en esta tierra, que está llena de cizaña y que está más con cizaña que con trigo. Entonces, mis queridos hermanos, ahora vamos a leer una cita de meditación que encontramos en Testimonios para los Ministros, la página 373. Presten atención a la cita. Testimonios para los Ministros, página 373. Dice así: el Señor obrará para purificar su iglesia. Os digo en verdad que el Señor está por trastornar las instituciones que llevan su nombre. No puedo decir exactamente cuán pronto ha de comenzar este proceso refinador, pero no será diferido por mucho tiempo. Aquel cuyo aventador está en su mano, limpiará su templo de su contaminación moral, purificará cabalmente su estrado. Hermanos y hermanas, en esta cita vemos claramente 4 puntos. Número 1, el Señor obrará para purificar la iglesia. Es el Señor, no Satanás. Número 2, el Señor va a trastornar las instituciones que llevan su nombre o que profesan ser parte de la iglesia de Dios en esta tierra. El punto número 3 es que la sierva declara que no podía explicar cuándo iba a ser ese proceso refinador, pero ella misma declara que no iba a diferir por mucho tiempo. Y el punto 4 es que el Señor va a limpiar el templo de su contaminación moral. Es decir, el Señor va a limpiar, purificar a la iglesia. No es Satanás, mis queridos hermanos. Ya con esta referencia se nos está empezando a abrir los ojos de que la agencia señalada para purificar la iglesia es Dios, no Satanás con una ley. Ahora bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a ponerles una pregunta en la pantalla para que usted la pueda leer conmigo. Vamos a leerla juntos y después la vamos a responder con un escrito está. Vamos a leer la pregunta, ahí está en sus pantallas. ¿Va a ser la iglesia purificada antes de que se imponga el decreto de la marca de la bestia que está predicha en Apocalipsis 13, 15 al 17? ¿O será este decreto drástico el medio que purifique a la iglesia, zarandeando de ella a los que son desleales a la verdad? Así que vemos en esta pregunta que la pregunta que se nos hace, o la pregunta que debe llegar a nuestras mentes es: ¿va a ser la iglesia purificada antes que se imponga el decreto de la marca de la bestia? ¿O será la marca de la bestia la agencia que purificará a la iglesia? Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, la respuesta es más sencilla de lo que usted cree. Si fuera cierto que la bestia va a limpiar o purificar a la iglesia mediante un decreto o mediante una ley dominical, entonces deberíamos creer que la bestia es una agencia enviada del cielo para hacer esa obra. Es decir, si creemos que la bestia va a ser la agencia que va a purificar a la iglesia, entonces debemos llegar a una conclusión de que la bestia es una entidad enviada por el cielo para hacer esta separación.
Pero cuando leemos Malaquías 3, vemos que es el Señor el que viene a su templo. Cuando leemos Malaquías 3, es el Señor el que purifica el templo. Cuando leemos Testimonios para los Ministros, página 373, vemos que es Dios el que limpiará el templo de su contaminación moral. Es decir, no podemos llegar a la conclusión de que la bestia va a ser la agencia que va a limpiar la iglesia, porque eso no es lo que la palabra del Señor enseña. Ahora bien, en Ezequiel 9, en Mateo 13 y en Malaquías 3, no es el diablo el que limpia la iglesia, porque en Ezequiel 9 es el ángel sellador que pone la marca de redención, y luego los ángeles del Señor son los que destruyen a la cizaña. En Mateo 13, los segadores son los ángeles del Señor que van a limpiar al templo y a la iglesia aquí en la tierra. Y en Malaquías 3 vemos que es el Señor el que viene a su templo a hacer esta obra de purificación. Es decir, en las referencias claras donde se nos habla del juicio de los vivos, no es la bestia la que limpia la iglesia, es Dios con sus ángeles, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas. Cuando el ángel sellador coloque la marca de redención sobre los 144,000, los ángeles del Señor vendrán y destruirán a los que no tienen ese sello. Es decir, cuando el sellamiento de los 144,000 llegue a su fin, los ángeles con armas de destrucción eliminarán a la cizaña, no Satanás. ¿Me están entendiendo, hermano y hermana? Ahora vamos a leer algunas referencias conocidas del espíritu de profecía para que usted pueda sacarse la idea de que la bestia es la que va a purificar la iglesia. Hermanos y hermanas, debemos regirnos por el peso de las evidencias y debemos utilizar el sentido común que Dios nos ha dado para razonar y pensar. Vamos a leer la primera referencia que usted conoce, o que si no conoce, vamos a leerla igualmente. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 295. Repito, Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 295. Dice la inspiración: el verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia. ¿Cuál es esa obra? En el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos, que son los ángeles, hermanos y hermanas. Y entre ellos había uno vestido de lino que tenía a su lado un tintero. Y le dijo el Señor: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ezequiel 9:4. Así que, mis queridos hermanos, vemos que el sellamiento lo hace Dios, obviamente mediante su ángel sellador, el varón vestido de lino, y vemos que los ángeles del Señor también, los otros ángeles con armas, pasan por la ciudad, pasan por el pueblo a destruir y a eliminar a la cizaña, aquellos que no reciben la marca de redención. En la siguiente cita, que está en Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 296, la sierva del Señor nos dice: nótese esto con cuidado. Los que reciban la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de
todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Su amor por la pureza y el honor y la gloria de Dios es tal, y tienen una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del pecado, que se los representa agonizando, suspirando y llorando. Léase el capítulo 9 de Ezequiel. Cuando usted lee Ezequiel 9, no está la bestia por ningún lado. Ahí no está Satanás haciendo esa obra de purificación. Es Dios con sus ángeles. Dios marca con su ángel o por medio de su ángel a los 144,000, y luego los varones con armas, los ángeles del Señor, destruyen a los que no tienen el sello. Es decir, la iglesia llena de cizaña será limpiada por Dios mediante sus ángeles. Este sellamiento de los 144,000 está claramente explicado en el capítulo 9 de Ezequiel. En Ezequiel 9 no se nos menciona la cantidad de sellados, ya que el propósito de Ezequiel 9 es explicarnos las consecuencias fatales de los que no reciben el sello de Dios. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 4, se nos menciona la cantidad de sobrevivientes del juicio, 144,000. Repito una vez más, en Ezequiel 9 no se nos explica la cantidad de sellados o el número de los sellados. El propósito de Ezequiel 9 es explicar las consecuencias fatales de los que no reciban el sello de aprobación divina. Sin embargo, en Apocalipsis 7 sí está el número de sobrevivientes del juicio, que son 144,000 santos vivientes en número. En el libro de Testimonios para los Ministros, página 445, la hermana White dice: este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue testigo de esta notable revelación. Es decir, en Ezequiel 9 y en Apocalipsis 7 está el sellamiento de los 144,000, aquellos que serán marcados por el varón vestido de lino. Y también está en esta misma escena del capítulo 9 de Ezequiel la destrucción literal que recibirán los infieles que no reciban el sello. ¿Y de parte de quién? ¿Quiénes van a destruir a los infieles? ¿La bestia o los ángeles del Señor? ¿Qué dicen ustedes? Obviamente los ángeles del Señor. Estamos leyendo referencias claras y contundentes que nos indican que la agencia que limpiará la iglesia será Dios, no Satanás. Ahora bien, vamos a otra referencia conocida. Estamos repasando y también afianzándonos en la verdad de que la iglesia será purificada por Dios y no por Satanás. Estamos empezando a desaprender una teoría popular que no es cierta. Vamos a Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 196. Dice la inspiración: los que no sientan pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. El Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano. Estos hombres son los ángeles del Señor. Pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Entonces, mis queridos hermanos, vemos que aquellos que no afligen su alma, aquellos que no sienten pesar por el pecado, aquellos que no gimen ni claman, aquellos que no se apartan de la iniquidad, aquellos que no afligen sus almas por la condición del pueblo de Dios, se quedarán sin el sello. Y el Señor ordena a sus mensajeros, a los varones angelicales, a los que tienen armas de destrucción en su mano, que destruyan a todos los infieles del pueblo de Dios. El juicio de los vivos comienza por la casa de Dios, por la iglesia adventista. En la siguiente cita, en la misma página, más abajo, dice lo siguiente: aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios.
los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen: el Señor no hará ni bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Así que, mis queridos hermanos, en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la página 196, la sierva del Señor nos dice claramente cuál es la agencia que va a purificar a la iglesia. No es el decreto de la bestia, mi querido hermano y mi querida hermana, como algunos están enseñando. ¿Y por qué lo enseñan? Porque se estancaron en el conocimiento. ¿Por qué enseñan que la bestia va a purificar a la iglesia? Porque no han caminado en la luz creciente, porque no quieren desaprender, porque no entienden la luz del juicio de los vivos, porque han rechazado el mensaje del juicio de los vivos. No entienden esta verdad presente. Entonces, como no la comprenden, se estancan en el conocimiento y predican verdades a medias que al fin y al cabo son mentiras. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, es Dios el que va a limpiar a la iglesia adventista y la tiene que limpiar antes de la gran crisis que viene. Terrible, mis hermanos y hermanas. Da dolor y da tristeza que estas verdades no se estén predicando en la iglesia. No se está preparando al pueblo para el sello. No se está hablando del sellamiento. No se está hablando del juicio que viene. No, mi querido hermano, se está hablando de cualquier otra cosa. El diablo está entreteniendo al pueblo adventista de una forma terrible. Ahora, vamos a Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 75. Otra referencia para que usted entienda quién va a purificar a la iglesia. Dice la inspiración: Dios ha prometido que donde los pastores no son fieles, Él mismo se hará cargo del rebaño. Dios nunca hizo que el rebaño dependiera totalmente del instrumento humano. Pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. En el gran zarandeo que pronto se llevará a cabo, podremos medir más exactamente la fuerza de Israel. Las señales indican que el tiempo está cerca cuando el Señor revelará que tiene un aventador en su mano y limpiará con esmero su era. ¿Cuál es el tiempo que se acerca? ¿Cuál es la obra que se acerca, mi hermano y mi hermana? Dice que se acerca el tiempo en el cual el Señor revelará que tiene un aventador en su mano y limpiará con esmero su era. Es Dios, hermano y hermana, el que va a limpiar el templo, la iglesia en esta tierra. Ahora bien, vamos a otra referencia más. Testimonios para la Iglesia, volumen 1, la página número 98. Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 98. Dice: a medida que nos aproximamos al juicio, todos manifestarán su verdadero carácter y se verá claramente a qué grupo pertenecen. La zaranda se está moviendo. No digamos: detén tu mano, oh Dios. La iglesia debe ser purificada. Y eso sucederá. Dios reina, alábelo la gente. Mis queridos hermanos, la cita nos dice que nos aproximamos al juicio, que la zaranda se está moviendo. Claro que se está moviendo, porque el testigo fiel ha mandado un mensaje para zarandear a la iglesia. El testigo fiel con su mensaje está zarandeando a la iglesia. La zaranda se está moviendo. No digamos: detén tu mano, oh Dios. No digamos: oh Señor, para ese juicio. No, no, no.
No, la iglesia debe ser purificada y eso sucederá. No porque yo lo diga, sino porque Dios lo dice. Es Él, hermanos, el que le preocupa la condición de la iglesia. Al diablo no le interesa purificar la iglesia. Al diablo le importa contaminarla aún más. El diablo es el que mete la cizaña a la iglesia. El diablo no saca la cizaña de la iglesia. El diablo la mete. Así lo dice la parábola del trigo y la cizaña, que mientras los hombres duermen, el diablo viene y mete la cizaña al pueblo de Dios. Es el diablo el que contamina la iglesia, no la purifica. Tremendo, mi querido hermano y hermana, esto que estamos tratando hasta aquí, con citas que ya usted y yo conocemos, pero ahora la estamos viendo desde un ángulo diferente, porque muchos creían que el que iba a purificar a la iglesia era el diablo, y estamos viendo que es Dios el que va a hacer esa obra, mi hermano y mi hermana. Ahora, mis queridos hermanos, vuelvo y repito y vuelvo a enfatizar, el propósito determinado de Satanás es contaminar a la iglesia. Porque si fuera él el que la va a purificar, entonces ¿para qué Cristo va a venir a su templo a hacer juicio? ¿Para qué los ángeles del Señor van a limpiar la iglesia si es el diablo el que la va a purificar? ¿Para qué Dios manda un mensaje de zarandeo a la iglesia, según el testigo fiel? Y Primeros Escritos, página 270, donde la sierva del Señor dice que el mensaje del testigo fiel es el que zarandea a la iglesia. ¿Para qué Dios va a mandar un mensaje para zarandear a su iglesia si es el diablo el que va a limpiar a la iglesia? ¿Ya? ¿Para qué los ángeles van a venir a apartar a los malos de entre los justos si es el diablo el que va a limpiar la iglesia? La obra que está haciendo el diablo es trabajar para desfraternizar a los fieles de la iglesia, no para sacar a los infieles. El diablo, mediante los pastores y ancianos, está trabajando para borrar de los libros de la iglesia o desfraternizar a los fieles atalayas que están llevando esta trompeta al pueblo de Dios. Ese es el trabajo del diablo: contaminar a la iglesia de pura cizaña, meter paganos y gente no convertida y tratar de borrar o desfraternizar o perseguir a los que están llevándole la trompeta del juicio al pueblo de Dios. Vea en mi canal de YouTube el tema titulado Ezequiel 2 y 3, un mensaje a la casa rebelde. Lea y vea ese tema, mi querido hermano. Está aquí en mi canal de YouTube. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, queda claro hasta aquí que la obra de Satanás es contaminar a la iglesia, no purificarla, y que la obra de purificación y de juicio y de separación es de Dios con sus ángeles. Ustedes y yo podemos leer el libro de Mateo, el capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos 24 y 25. Dice así: les relató otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Hermanos y hermanas, la forma más fácil y sencilla para ver quién es el que contamina la iglesia es mediante la parábola del trigo y la cizaña. La forma más fácil para entender cuál es el trabajo de Satanás en la iglesia es leyendo la parábola del trigo y la cizaña. La iglesia está dormida, los pastores están dormidos, ancianos están dormidos, la mayoría del pueblo está dormido. ¿Y quién aprovecha ese sueño? Satanás. ¿Y por qué lo aprovecha? Claro, porque mientras los hombres duermen, él mete la cizaña, mete a los paganos, mete a la gente no convertida y mete a la gente que no quiere reavivarse ni reformarse y que creen que por guardar el sábado hasta mediodía ya tienen el sello de Dios. Porque ese es otro engaño de Satanás, creer que guardar el sábado hasta mediodía es el sello de Dios. Tremendo, mi hermano y mi hermana. La palabra de Dios no falla. Lo que fallamos somos nosotros por leer superficialmente la inspiración y por no caminar en la luz creciente, mi querido hermano y mi querida hermana. En el libro de Testimonios para los Ministros, la página 46, también se nos dice claramente quién es el que contamina a la iglesia. Testimonios para los Ministros, página 46, dice:
Mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella a personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia, que es una gran minoría, trabaja para la purificación de la iglesia y otra para la corrupción del pueblo de Dios. Hermanos y hermanas, ¿quién es el que contamina la iglesia? Satanás, mi querido hermano. Ese es el trabajo de él. El trabajo de él no es sacar la cizaña de la iglesia. El trabajo de él es contaminar la iglesia, meter cizaña. Dice que mientras el Señor trae a los que están convertidos, que son pocos, Satanás trae a los que no son convertidos, que son la gran mayoría. Mientras el Señor trae a aquellos que quieren reformarse y aquellos que aman la verdad, que son una minoría, Satanás siembra la cizaña. La misma cita dice que hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente en la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación y la otra trabaja para la contaminación. La pregunta que yo te hago es, ¿para qué estás trabajando tú? ¿Estás trabajando para la purificación? Es decir, ¿estás trabajando para llevar este mensaje de reforma al pueblo? ¿O estás trabajando en favor de la mundanalidad del pueblo? Porque hay dos influencias. O estamos con uno o estamos con otro. No hay término medio. O estamos trabajando en favor de la reforma en la iglesia, estamos llamando al pueblo a una reforma completa o a un reavivamiento completo, o estamos promoviendo la mundanalidad en el pueblo, celebrando las costumbres del mundo en el templo de Dios. Hay dos fuerzas opositoras. Usted sabe de qué parte es. O usted está trabajando para llevar este mensaje al pueblo, o usted está trabajando para mundanalizar al pueblo. Mis queridos hermanos, Satanás es el encargado de Satanás es el encargado de contaminar a la iglesia. Y si Satanás fuera el encargado de limpiarla, ya él hubiera mandado la ley dominical hace rato. Pero como esa ley depende de Dios también, porque muchos no saben esto, el Señor ha mandado a 4 ángeles para detener esa crisis. Es decir, la ley dominical depende de Dios, no depende del diablo. Porque Dios ha mandado a 4 ángeles para detener esa crisis. ¿Ya? El sellamiento de los 144,000 depende de Dios. La ley dominical en sí depende de Dios, no depende del Papa, ni del presidente de los Estados Unidos, no depende ni del Congreso de los Estados Unidos, no depende ni de la imagen de la bestia, depende de Dios. Es decir, todos los eventos trascendentales dependen de Dios, no del diablo. Ahora bien, mis queridos hermanos, ya sabemos que la purificación de la iglesia la va a hacer Dios, no la va a hacer Satanás. Que el diablo tiene como objetivo contaminar, no purificar. Y que mientras la iglesia duerme, él sigue contaminando la iglesia con paganos, con cizaña y con gente que no se quiere convertir. Ahora bien, vamos a hacer la pregunta entonces. ¿Cuál es el propósito de la ley dominical? ¿Cuál es el objetivo de la ley dominical? ¿Probar a los 144,000 o impedir que los futuros adventistas salgan de Babilonia? Y cuando hablo de los futuros adventistas del séptimo día, me refiero a los hermanos de las otras comunidades religiosas que aceptarán el fuerte clamor. Es decir, ¿cuál será el propósito de la ley dominical entonces? ¿Probar a los que reciben el sello antes de la ley dominical, que son los 144,000, o impedir durante el fuerte pregón la salida de Babilonia de la gran multitud? Esta pregunta es solemne y es importante en este estudio. Recordemos que hay 4 ángeles deteniendo los vientos hasta que los 144,000 sean sellados. Según Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 142, los 4 vientos, bajo un contexto religioso, representan la ley dominical.
Entonces, los 4 vientos de la tierra representan la ley dominical. Y los 144,000, según Apocalipsis 7, 1 al 3, serán sellados antes de esa crisis, no durante esa crisis. Entonces aquí surge otra pregunta. Si el diablo sabe que los 144,000 van a entrar sellados a la crisis, ¿contra quién va a hacer el guerra? Porque el sello que se le pone a los 144,000 es una marca de inmortalidad. Es decir, los 144,000 no pueden morir, son inmunes a la muerte. Es decir, el diablo no los va a poder matar a ellos, porque ellos son los que van a dar el fuerte pregón en todo el mundo mediante el decreto dominical que se extenderá al mundo también. Los 144,000 van a publicar la gloria de Dios a todo el mundo en la hora 11, cuando la imagen de la bestia se formó a nivel mundial. Entonces, como el diablo no puede afectar y matar o destruir a los 144,000 porque son sellados, inconmovibles e inmortales, entonces el diablo cambia su dirección de ataque y levanta estas leyes opresivas a nivel mundial para impedir que la gran multitud salga de Babilonia. Ese es el propósito de la ley dominical: impedir que la gran multitud salga de Babilonia, impedir que los futuros adventistas salgan de Babilonia. Ese es el propósito de la ley dominical, no probar a los 144,000, porque ellos van a estar sellados, inmortales e inconmovibles. Ellos son los que van a pregonar el tercer ángel con poder al mundo. Ellos son los que van a publicar la gloria de Dios a todo el mundo. Son los que van a denunciar a Babilonia, los que van a desenmascarar a Babilonia. Son los que van a anunciar la caída de Babilonia en todo el mundo. Y ellos, los 144,000, son los que se van a enfrentar al diablo imitando la venida de Cristo. Porque el diablo va a aparecer en el campo de batalla diciendo que él cambió el sábado por el domingo. Entonces la gran multitud estará en el valle de la decisión durante el fuerte pregón. O acepto el fuerte clamor del tercer ángel, o acepto la ley dominical traída por Satanás. Y las multitudes, a pesar de ese decreto opresivo, salen de Babilonia también. A pesar de ese decreto perseguidor y ese decreto terrible, salen de Babilonia. Las multitudes se convierten, o esta gran multitud se convierte en adventistas del séptimo día, a pesar de una ley dominical. Reciben también el sello de Dios, reciben la marca de redención, y también el Señor los protege del decreto de muerte. Tremendo, mi hermano y mi hermana. Entonces, que la ley dominical va a llegar para impedir que la gran multitud salga de Babilonia, no para probar a los 144,000. Vuelvo y repito, porque los 144,000 durante la formación mundial de la imagen de la bestia estarán sellados, inmortales e inconmovibles. El diablo no los va a poder matar a ellos, no los va a poder afectar. Ellos son inmunes, porque ellos son los que van a publicar el mensaje final al mundo. Entonces el diablo cambia su dirección de ataque contra los segundos frutos, porque los 144,000 son las primicias, según Apocalipsis 14, 4 y 5. Los 144,000 son las primicias, los primeros frutos de los vivos. Y luego vienen los segundos frutos de los vivos, que son la gran multitud, que también son sellados durante el fuerte pregón. Notes, hermano, los 144,000 son sellados antes del fuerte pregón, y la gran multitud es sellada durante el fuerte pregón. Repito nuevamente, los 144,000 son sellados antes del fuerte pregón, y la gran multitud es sellada durante el fuerte pregón. Los primeros frutos son sellados antes del fuerte pregón, y los segundos frutos son sellados durante el fuerte pregón. Entonces, hermanos, la iglesia va a entrar purificada al conflicto final. No va a entrar mezclada con trigo y cizaña, porque si entra mezclada con trigo y cizaña, el diablo destruye a la iglesia. Ustedes conocen la historia de Acán. Vean en mi canal de YouTube, si no han visto, los temas de la gran batalla final. Son 2 temas, véanlos. La gran batalla final. Ahí yo explico a través de la tipología de Acán cómo entrará la iglesia al conflicto contra el diablo. No va a entrar mezclada con trigo y cizaña, porque si Dios no purifica a la iglesia antes de la crisis, entonces
Dios va a entrar con una iglesia inmunda a la crisis. Y si la iglesia entra inmunda a la crisis, el diablo la va a destruir fácilmente. Mis queridos hermanos, tenemos muchísimo que desaprender. Hay muchísimas cosas que desaprender. Y sé que más de uno les cuesta desaprender, porque tienen años escuchando a predicadores famosos. Tienen años escuchando a predicadores favoritos. Tienen años escuchando a predicadores que usted cree que predican verdad presente, pero que les falta el complemento, hermanos. A la mayoría de estos predicadores les falta el mensaje del juicio de los vivos. Les falta el mensaje del otro ángel. Les falta la luz de la lluvia tardía. No tienen este mensaje del juicio. Y no saben que viene un juicio para la casa de Dios. No saben que Dios va a purificar a la iglesia. Entonces están predicando verdades a medias. Y por eso es que estas verdades chocan a veces con algunas mentes estrechas y limitadas, llenas de teorías humanas y llenas de prejuicio. Pero este mensaje, hermano, va a ser aceptado solamente por las almas sinceras. La mayoría no son sinceros, y me duele decirlo. La mayoría tristemente no son sinceros. La mayoría se levantan contra la verdad, se oponen al desarrollo de la luz y hacen guerra contra el desarrollo de la luz. Entonces, hermanos, ya sabemos cuál es el propósito de la ley dominical. Probar a la gran multitud, impedir que la gran multitud salga de Babilonia. Pero gloria a Dios, multitudes abandonarán Babilonia, se unirán a los ejércitos del Señor, serán sellados también y serán guardados por Miguel durante el decreto de muerte. Bendito sea nuestro Dios. Hay muchos adventistas que leen superficialmente el espíritu de profecía. Hay muchos que creen que ellos son los que van a ir a las cárceles y van a estar ante los tribunales, etcétera. Esa es la ignorancia que se nos ha enseñado. Pero cuando usted lee con cuidado y usted armoniza el juicio de los vivos con la ley dominical, porque Ezequiel 9 es antes de la ley dominical mundial, esta matanza se lleva a cabo antes de la ley dominical mundial. Entonces, cuando usted armoniza todo, usted se da cuenta que esos adventistas que van a ir a la cárcel o que tienen que huir a las montañas, no son los 144,000, sino que son algunos de los segundos frutos de la gran multitud. Son algunos de ellos que irán a las cárceles, que tendrán que ir a las montañas, que serán sentenciados a muerte, etc. No los 144,000. Y les voy a explicar por qué. Los 144,000 tienen que publicar la gloria de Dios a todo el mundo. Ellos no pueden huir a las montañas porque tienen que llevar el mensaje a todo el mundo. Y tienen que moverse como relámpagos. Tienen que moverse como Felipe, que fue teletransportado de un lugar a otro. Es decir, ellos no pueden huir a las montañas. Ellos están dando el fuerte pregón a todo el mundo. ¿Cómo van a ir a la montaña cuando tienen que recorrer toda la tierra a dar el último mensaje? Entonces Dios va a usar el mismo plan que usó con Felipe. Va a mover a los 144,000 como relámpagos a todo el mundo, para llenar toda la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, cuando esas multitudes acepten el clamor y cuando acepten el mensaje, algunos van a tener que ir a las cárceles, huir a las montañas, y algunos serán sentenciados a muerte. Estos futuros adventistas, los segundos frutos, la gran multitud. Así que, mis hermanos, la prueba para nosotros, ¿cuál debe ser? ¿O cuál es la prueba para nosotros? La prueba para nosotros es gemir y clamar ahora contra las abominaciones que se están haciendo en el pueblo de Dios. Esa es la prueba para nosotros hoy. No esperar una ley dominical. La prueba de la ley dominical ya expliqué para qué viene. Nuestra prueba ahora es esforzarnos para ser de los 144,000 o para ser uno con ellos. Si Dios nos manda al descanso antes de la crisis, bajar al descanso sellados y ser uno con los 144,000, como se le prometió en cierta ocasión a la hermana White. Entonces, mis queridos hermanos, la palabra de Dios es hermosa cuando se estudia con cuidado. Tenemos muchísimo que desaprender, hermano y hermana. Yo espero que hasta aquí hayan entendido el tema y hayan entendido quién va a purificar a la iglesia.
Y ya espero que hayan entendido también cuál es el propósito central de la ley dominical, que no va a ser probar a los 144,000, sino que va a ser impedir que los futuros adventistas salgan de Babilonia. Imagínese usted que la iglesia, en esta condición en la que estamos hoy, mezclada con trigo y cizaña, se enfrente a Satanás en el tiempo de angustia. ¿Usted cree que la iglesia le pudiera ganar al diablo? Sea sincero, hermano, respóndame, por favor, escríbame ahí en los comentarios. Sea sincero, piense, razone. Si la iglesia así como está hoy, con trigo y cizaña, con más cizaña que trigo, si la iglesia inmunda así como está hoy, se enfrenta al diablo en el tiempo de angustia, ¿ustedes creen que la iglesia le va a ganar a Satanás? Hermanos, tremendo lo que estamos viendo en este tema. Hay citas que ya conocemos, pero ahora estamos viéndola bajo un ángulo correcto y viendo que este juicio tiene que ocurrir antes de la crisis final. Dios va a purificar a su iglesia, la tiene que purificar, porque si no, nunca se va a terminar la obra en este mundo. Mateo capítulo 13, versículos 41 al 43, dice claramente: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, o sea, a los ángeles de él, y recogerán de su reino, es decir, de su pueblo, a todo lo que hace tropezar y a los que hacen iniquidad, y los lanzarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Así como la cizaña literal es destruida en el fuego, así también los ángeles del Señor vendrán y van a destruir a los que no tienen el sello. Nótese que ahí dice horno de fuego, no lago de fuego, porque el lago de fuego es la destrucción postmilenial o después del milenio de los infieles. Los impíos serán destruidos en un lago de fuego después del milenio. Aquí se menciona horno de fuego. ¿Por qué? Para ilustrarnos que así como una cizaña literal o como los manojos de cizaña literales son destruidos en un horno o en el fuego, de la misma manera los ángeles de Dios van a destruir a los que no tienen el sello. Y después que los ángeles destruyen la cizaña de la iglesia, dice que los justos van a resplandecer. Claro, porque van a ser glorificados y van a ser enviados a todo el mundo a publicar el fuerte pregón. Vamos a Isaías 66, 18 y 19. Isaías 66, 18 y 19 dice: porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré a los que escaparon, o sea, los 144,000, de ellos a las naciones, a Tarsis, a Pul, a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las islas apartadas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre los gentiles. Nótese, mi hermano y mi hermana, que después del juicio en la iglesia va a estar purificada, y esos siervos escapados de la espada de Dios van a publicar la gloria a todo el mundo, a los gentiles, aquellos que nunca han oído de la palabra de Dios, porque hasta este día el mensaje se está predicando a muchos pueblos del mundo, no a todo el mundo. ¿Cuándo se va a predicar a todo el mundo? En la hora undécima, cuando un ángel baje y llene toda la tierra de la gloria del Señor. ¿En qué condición la iglesia entrará entonces al conflicto final? Según todas las evidencias que les he presentado, entra en una condición pura, purificada, no entra con cizaña. Porque si entra con cizaña, ya ustedes saben que va a perder entonces la batalla. Así que antes de la crisis final y antes de que venga el tiempo de angustia y antes de que la imagen de la bestia sea formada literalmente a nivel mundial, entonces antes de esa gran crisis que viene, Dios va a hacer un juicio en su iglesia. No lo va a hacer mediante el diablo, lo va a hacer mediante sus ángeles. Entonces, ¿quién purificará la iglesia? Dios. ¿Cuál es el propósito de la ley dominical? Impedir que los futuros adventistas salgan de Babilonia. ¿Quiénes serán algunos de los que irán a las cárceles y huirán a las montañas? Una pequeña porción de la gran multitud de los futuros adventistas. No los 144,000, porque son los que están dando el pregón.
Tenemos que usar el sentido común, mi hermano y mi hermana. A veces parece que el cerebro lo tenemos en otra cosa y no pensamos la palabra profética. Quiero terminar este estudio que ha quedado claro como el agua del manantial. Hasta un niño creo que lo ha podido entender. Quiero cerrar con broche de oro este estudio. Profetas y Reyes, 535. La cita contundente, dice la inspiración. Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden, Cantares 6:10, ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer. ¿En qué condición entra la iglesia, mi hermano y mi hermana? Dice, revestida de toda la armadura de la justicia de Cristo. Dice que la iglesia va a entrar en una condición triunfante al conflicto final, porque ya no tiene cizaña en su medio. Y dice que va a entrar hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden, y ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer. Por eso se le llama la iglesia triunfante. Por eso los 144,000 son los que han de componer la iglesia triunfante. Ellos son las primicias de la iglesia triunfante, los primeros frutos de la gran cosecha final, aquellos que serán sellados dentro del Israel de la promesa, la iglesia adventista del séptimo día. Hermano y hermana, que Dios nos unja con colirio y nos ayude a desaprender algunas cosas que ya no debemos estar enseñando. Que el Eterno nos ayude a ser humildes estudiantes en la escuela de Cristo. Que el Eterno nos ayude a crecer en gracia y a caminar en la luz creciente. Que nos ayude a desaprender las verdades a medias y que nos ayude a aprender la verdad completa de Dios. Hay otro ángel que ha venido a darle fuerza al tercer mensaje. La luz del otro ángel está brillando en medio de nosotros y tristemente muchos adventistas le llaman una luz falsa. Sin embargo, Dios, mediante este mensaje, está buscando con linterna sellar a 144,000 siervos que puedan resistir la venida del Señor a su templo y que luego puedan ir al mundo a dar el gran pregón en medio de la ley dominical mundial. Hermano y hermana, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le dé paz y mucha salud en el nombre de Jesucristo. Queda claro que la iglesia será purificada por Dios y no por Satanás. Si usted quiere el PDF de este estudio, escríbame al número que está en la pantalla. Si usted quiere materiales de verdad presente, escríbame a ese número y con confianza le entregaremos el material disponible. Apoye nuestro ministerio, hermano y hermana, apóyelo. ¿Pero cómo? Suscríbase al canal, dele like al video, active la campana de notificaciones y comparta y difunda estos mensajes con la familia de la fe. Extienda estas verdades porque muchos no la conocen. Hay muchos hermanos que quieren conocer la verdad y están anclados, estancados. Entonces, hermanos, si usted ya vio este tema, difúndalo y compártalo con los hermanos de la fe. Y apóyenos, hermano, para que esta luz siga llegando a un pueblo que tanto lo necesita. Si usted quiere también suscribirse a nuestro canal de WhatsApp, ahí le dejo el nombre: Ministerio La Hora Undécima. Vaya a WhatsApp, a la sección de canales y escriba Ministerio La Hora Undécima. Y ahí voy a salir yo en una foto y ahí va a estar toda la información de verdad presente, citas matutinas, devocionales, y también estaremos compartiendo la escuela sabática profundizada los jueves. Así que si usted quiere, también puede suscribirse al canal de WhatsApp que tenemos. Hermanos, gracias por ver este mensaje y gracias a Dios también por esta luz que ha venido para ayudarnos a desaprender ciertas cosas. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar en posición reverente. Si usted no se puede arrodillar, acompáñeme dentro de sus posibilidades en posición reverente y pidamos todos juntos la bendición a Dios y que Dios nos ayude a vencer el pecado antes que la gracia termine para cada uno de nosotros. Arrodillémonos y pongámonos en reverencia delante de Dios para terminar y orar. Padre amante que está en el cielo, muchas gracias por este lindo y poderoso mensaje. Ha sido un mensaje que nos ha ayudado a desaprender algunas teorías.
Ayúdenos a ser humildes estudiantes en la escuela de Cristo. Perdónenos en el nombre de Jesús y ayúdenos a vencer el pecado antes que la gracia termine. Denos fuerza para resistir la tentación. Despierte a su pueblo, despierte a su iglesia, despiérteme a mí y purifique nuestras almas, Señor. Límpienos de toda maldad. Le ruego una bendición especial para las almas sinceras que vieron y oyeron el mensaje, y le ruego que esta luz siga avanzando en medio de un pueblo lleno de tinieblas. También le ruego, Padre, que nos dé salud para seguir llevando este mensaje y que nos sustente a cada uno de acuerdo a nuestras necesidades. Gracias, oh Dios, por escucharnos y gracias por esta solemne verdad del juicio de los vivos. Esto se lo pido en el nombre poderoso y sagrado de Cristo Jesús. Amén. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético,